Bienvenidos una vez más a este podcast que queremos mucho y que hemos bautizado como Músicos de Bar. ¿De qué va este podcast? De platicar cosas. Yo le cuento, Pato, historias que a mí me gustan mucho de la música o que tienen que ver con la música y pues ponemos aquí la plática, ¿no? Sobre la mesa de este tipo de temas. Hemos hablado ya de Mayhem, pueden ir a ver el primer episodio. Hablamos de Sinatra y la mafia. Ajá. Entonces pueden ir a ver el segundo episodio. Y hoy toca hablar de un caso que a mí me gusta mucho. Voy a hablar de una mujer que marcó la historia del rock para bien. Ok. Marcó la historia del rock de una manera mágica, diría yo. Y esto que voy a contar es solo una pequeña parte de lo que hizo esta mujer. Y me voy a enfocar en un personaje en específico de todos los que ayudó. Pero si quieren saber más de su historia, vayan y googleenla. Hay un libro que habla de toda su vida. Está bastante padre. Igual les dejo aquí el link abajo para que vayan y googleen el libro ese y lo puedan leer. Hoy vamos a hablar de Wally M. Lark. Elm Lark, la bruja que exorcizó el rock and roll. ¿Cómo? Wally Elm Lark. Sí. Wally, vayan y búsquenla. Está increíble esta historia, ¿eh? Y pues la historia comienza de esta manera. En la historia, Pato, en la historia del rock and roll, güey, hay figuras que brillan con luces de colores, llenas de fama, discos de platinos y estadios llenos. Pero también existen los fantasmas, las sombras, aquellos que caminaron por los márgenes, que se colaron por las grietas del escenario y susurraron cosas extrañas en los oídos de las estrellas. Wally fue una de esas figuras. Una bruja, literalmente. O sea, era una bruja literalmente, ¿ok? Una mujer que se hizo llamar a sí misma la Bruja Blanca de Nueva York. La Bruja Blanca de Nueva York. Ajá. Como esto de que hay magia negra, magia blanca. Uh-huh. Bueno, ella decía, soy la Bruja Blanca de Nueva York. Y que, sin tocar una sola nota, dejó una marca indeleble en la historia del rock setentero. Y yo diría que para los que la recordamos, hasta la fecha sigue esa marca, ¿eh? Hoy le voy a contar a Pato cómo fue que su camino se cruzó con el de uno de los músicos más influyentes y más atormentados de todos los tiempos. El mismísimo David Bowie. ¿Eres fan de David Bowie? Claro. Sí. Fíjate que ¿quién no? Fue el último gran descubrimiento que yo hice musicalmente hablando. O sea, trato de buscar música nueva siempre que puedo y me acuerdo, busco de que bandas nuevas, pero el último que yo me acuerdo haber descubierto que realmente me marcó fue Bowie. Es una figura, güey, que tiene mucho de dónde agarrar, tanto en musical como en artístico, como todo su concepto, todo lo que Bowie hacía, sus alter egos y todo esto. Una persona súper interesante. Estaba súper adelantado, ¿no? También, ajá. De hecho, tenías por ahí un dato que me platicaste hace ratito. Sí, predijo el auge y el impacto que iba a tener el internet. Fue de los primeros en premonizar. Ajá, pues sí. Lo grande, ajá, que iba a ser el internet para todos. O sea, él dijo, el internet va a cambiarlo todo. Ajá. Y sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la relación que tenía Wally con David Bowie, ¿ok? Vamos a empezar hablando de Wally para que sepa la gente quién es. Vale. Wally nació en 1939 en una familia neoyorquina conservadora, de esas que esperan que sus hijas se casen jóvenes, tengan hijos y aprendan a hornear pasteles. Así o más conservador, Pato. Pero desde muy joven ella sintió que no encajaba en ese molde. Era lectora empedernida de temas esotéricos y se interesó por la alquimia, la astrología, la brujería blanca y especialmente por la Wicca, una corriente neopagana que promueve la conexión con las fuerzas de la naturaleza y el uso de la magia con fines positivos. La Wicca es magia, ser bruja, pero con una fuerte conexión con la naturaleza y usar estos poderes, vamos a llamarle así, o usar la magia con fines positivos, ¿ok?
Igual si les interesa el tema pueden buscar ahí Wicca en Google y ahí les sale todo el rollo. A finales de los años 60, Wally se convirtió en una figura reconocible en el East Village neoyorquino, ¿ok? Siempre vestida de negro, adornada con joyas plateadas, amuletos, piedras mágicas, caminaba como un personaje sacado de un libro de Alan Moore. O sea, era una persona que tenía esta imagen, güey. Sí, sí. O sea, lo que tú piensas cuando... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de las que salían en Scooby-Doo, güey? Las rockeras. ¿Cómo se llamaban? Unas que eran como vampiras. ¿Sí sabes cuáles te digo? No. Bueno, aquí voy a poner una foto. Algo así me imagino yo a Wally. Pero bueno, hay fotos de ella en internet, búsquenlas. Tenía una aura hipnótica. Y no era solo imagen. Ella enseñaba clases de ocultismo, rituales de protección, hechizos de limpieza espiritual y conexión con planos astrales. Lo hacía en la New York School of Occult Arts and Sciences, porque esta escuela existe. Traducirlo al español sería como la Escuela de Artes Oscuras y Ciencias de Nueva York. Ahí daba clases, güey. Hay una escuela de artes oscuras y ciencias en Nueva York. Ajá. Este es un lugar real que mezclaba metafísica, tarot, magia ceremonial y misticismo pop. Ahí daba clases Wally, ¿ok? Pero, ¿cómo entró Wally al mundo del rock? Fue de forma casi inevitable. De hecho, la escena neoyorquina de finales de los 60 y principios de los 70 estaba llena de artistas jóvenes, músicos con hambre de trascendencia, poetas perdidos y estrellas en formación que buscaban algo más que aplausos. Buscaban un sentido, buscaban guía, o al menos un poco de protección, y ahí es donde estaba ella, dispuesta a ofrecer todo esto. Wow. Wally comenzó escribiendo columnas en revistas como Circus Magazine, una de las más importantes publicaciones de música de rock en esa época. Sus textos eran una mezcla de crítica musical, poesía esotérica y reflexiones espirituales sobre las estrellas del momento. También colaboró con Melody Maker, otra revista influyente en el circuito. En ese punto ya no era solo una profesora de magia blanca, era una presencia conocida en los camerinos, en los afters y en los círculos internos de la contracultura. Se volvió una especie de consultora espiritual para artistas. Algunos acudían a ella por curiosidad y otros por desesperación. Entre estos artistas que acudían a ella estaba David Bowie. Por desesperación, o sea... Ya no sabían a quién acudir, estaban hartos y decían, ok, vamos con la bruja. Sí, sí, sí. La frustración que debes tener para decir ya no hay más. Pues sí había, Pato, por eso iban con ella. A mediados de los años 70, Bowie estaba sumido en su periodo más oscuro. O sea, y vaya que tuvo periodos oscuros, pero estaba en uno de los más oscuros. Vivía en Los Ángeles en una mansión que parecía más bien una cueva psicológica. Se alimentaba únicamente, fíjate esta dieta, leche, pimientos y una dosis letal de cocaína diaria. Era lo único que David Bowie consumía, güey. Una dosis letal. Letal de cocaína diaria. Esa era su comida diaria, güey. Leche, pimientos y cocaína. ¿Cuántas veces puedo decir cocaína en YouTube? Acabo de pensar justo en eso. ¿Cuántas veces podías decir esa palabra, güey? Bueno, esa era su dieta. Estaba mal, De hecho, se empezó a adelgazar, estaba muy flaco, güey. Fue cuando el periodo de Ziggy... Tim White Duke, creo que se llamaba el otro alter ego. Ajá. Que Ziggy y este alter ego casi lo terminan con la vida de Bowie, güey. O sea, fue una... Sí, el de sí me lo sabía, el otro vato. El Tim White Duke es el ¿cómo se llama? Delgado Conde Blanco. Ah, ya. Duque Blanco. Ajá. Dormía poco, se obsesionó con el ocultismo, con Aleister Crowley, con la cábala, con los rituales egipcios. Era un hombre al borde del colapso, asustado por su propia fama y convencido de que había entidades espirituales persiguiéndolo. Ahí pasaba una entidad espiritual. Sí. Sí. Decía que algo o alguien intentaba matarlo y que había una energía maligna instalada en su casa. Pero a ver, esta era una idea que tenía él. El vato empezó a leer sobre todo este rollo. Uh-huh. Ajá. Del ocultismo se empezó a poner bien. ¿Cómo se dice? Cuando te clavas, se empezó a poner así necio, güey, con esos temas. Leía muchos libros de Crowley, leía muchos libros de rituales egipcios. Aferrado, ¿no? Aferrado, ajá, se empezó a aferrar con esto. Y el vato decía. De hecho, tuvo una pelea, luego les contaré eso también. Hubo una pelea famosa, güey, mágica, de David Bowie peleándose con. ¿Cómo se llama el guitarrista de Led Zeppelin? Jimmy Page. Ajá.
Sí, también él le hacía mucho eso, ¿no? Jimmy Page era otro que le hacía mucho. Al grado de que Jimmy Page dijo, este vato está bien loco, güey. O sea... ¿Y sabes qué hizo Jimmy Page, güey? Le envió un poco de sus uñas. O sea, se cortó las uñas y se las envió. Y le envió, creo que orina o algo así, pipí. Y le dijo, güey, no te voy a hacer nada. Y si te hago, ahí está para que tú me hagas algo. O sea, esto es... Te lo mando como simbolismo de que soy yo. Y en la magia es eso, güey, de que lo similar atrae lo similar. O magia por contagio y este tipo de cosas. Uh-huh. Si son cosas que uñas o orina de la persona, güey, que fue lo que me parece que le mandó Jimmy Page. Uh-huh. Le dijo, no te voy a hacer nada, como en ofrenda de paz. Si te hago algo aquí, tienes tú para hacerme lo que quieras. Sí, claro. Sí, o sea, estaban en ese punto, estaban locos, güey, todos estos vatos. Sí, entonces David Bowie se convenció de que había una entidad maligna en su casa, en su mansión, que intentaba matarlo. Específicamente estaba en la piscina. Sí. David Bowie aseguraba que algo oscuro vivía en ese lugar. Bueno, con tanta cocaína. Sí, güey, también. No me extraña. Exactamente, este vato estaba mal. Aseguraba que algo oscuro vivía en ese lugar. Una entidad que lo observaba desde el fondo de la piscina. Incluso cuando el agua estaba vacía. Cuando la piscina estaba vacía, perdóname. Uh-huh. Según contó Angie Bowie, que era su pareja, no sé si en ese entonces o luego se casó, su entonces esposa, la energía en esa mansión era tan densa, tan hostil, que incluso objetos parecían cargarse de rabia. O sea, ella decía, cosas que están aquí cerquita de la piscina se sienten así como, ¿sabes? Como si se cargaran de rabia. David pasaba horas contemplando la piscina, fumando sin parar, murmurando frases extrañas. Una noche, convencido de que la presencia demoníaca estaba a punto de apoderarse de él, pidió ayuda, y ahí es donde entra Wally. Estaba bien desesperado en la noche, diciendo, esta madre me va a matar. Levantó el teléfono y dijo, Wally, ¿estás ahí? Y la otra, ¿qué pasó, mi Bowie? Aquí andamos. ¿Qué once con el 12? ¿Qué once con el 12? Una amiga, Cherry Vanilla, que era amiga y publicista de en ese entonces de Bowie, conoció a Wally y ella fue la que los presentó, güey, y le sugirió de que pues háblate con ella. Entonces Bowie levanta el teléfono, habla con Wally y le dice, no quiero un sacerdote católico, no quiero un rabino, no quiero un chamán, quiero alguien que le sepa este pedo. Entonces Wally dice, ok, ellos querían una bruja de verdad, ok, bueno, Bowie en este caso. Y así Wally voló a Los Ángeles cargando inciensos, grimorios, piedras, velas, cartas y una mirada que parecía saber más de lo que decía. Angie Bowie recuerda el ritual con una claridad perturbadora. Encendieron velas alrededor de la piscina. David estaba al borde, nervioso, recitando fragmentos de libros prohibidos como si hablara en lenguas. Wally hizo lo suyo, invocó, limpió, pidió y selló. Y entonces ocurrió. La piscina empezó a burbujear como si algo tratara de escapar de ahí. No había máquinas encendidas, pero las burbujas salían del fondo, lentas, densas, como un hervor infernal. Bowie gritó y Angie pensó que todo esto era una alucinación hasta que ella lo vio también. Algunos juran que una figura con forma de gárgola, con cuernos y alas, emergió en un destello como una sombra atrapada que finalmente era liberada. Otros dicen que era solo el eco de la locura de Bowie. Y ahí depende de cada quien, ¿verdad? Bowie y Angie dicen que vieron como una gárgola salir de la piscina, güey. No, mames. Pero Wally... Pero para Wally, perdóname, esto era una manifestación espiritual real. Y lo que hizo esa noche fue salvar a Bowie. ¿Cómo ves? Qué loco. Está bien loco, güey. Después de este ritual, Bowie jamás volvió a entrar a esa piscina. De hecho, vendió esa casa, güey. Dicen que los nuevos propietarios también reportaban cosas raras y que la sombra seguía ahí aparentemente, aunque pintaran el fondo y remodelaran todo lo de la piscina de adentro, se seguía viendo esa sombra. O sea, no era como algo que estuviera ahí en las paredes, ¿no? Que era como algo que aparecía ahí. Uh-huh. Wally y Bowie siguieron en contacto durante un tiempo. Él la mencionó como alguien esencial para salir de esa etapa, y poco después de esto, de hecho, Bowie se muda a Berlín y ahí fue donde limpia su cuerpo, güey, su mente y su música incluso. O sea, él se sometió como a una desintoxicación, güey, de que se fue a Berlín y grabó unos discos con Brian Eno, de hecho. Estuvo súper chida esa etapa, bueno, déjame ver si anoté eso. Dice, poco después se mudó a Berlín, fue allá donde limpió su cuerpo, su mente y su música. Creó obras maestras como Low y Heroes, que es discazo, güey.
Esta etapa se le conoce como la trilogía de Berlín, una trilogía que marcó un renacimiento total para Bowie y que dejó el personaje de Tim White Duke, que es el que te decía ahorita, ese aristócrata frío sin emociones, y entró en una fase más introspectiva, experimental y liberadora. Fue ahí donde reconstruyó su identidad y volvió a encontrar su voz. ¿Fue Wally la clave para esta transformación? Tal vez sí, tal vez fue parte, o tal vez solo era el catalizador que Bowie necesitaba, güey. Pudo haber sido también eso. La historia no termina aquí. Wally también trabajó con otros músicos. Se dice que aconsejó a Mark Borland, del líder de T-Rex. No sé si ubicas a T-Rex. Es una bandota, güey. Si no la ubican, escúchenla. Se reunió con miembros del círculo de Jimi Hendrix y a inicios de los 70s junto al guitarrista Robert Fripp de King Crimson. Grabó un disco experimental titulado The Cosmic Children of Rock and Roll. Este disco, güey, nunca salió. Y de hecho, los niños cósmicos de Cosmic Children, así les decía ella a las personas que creían que estaban como tocados por los dioses o como que tenían algo especial. Así le decía a Bowie, que era un niño cósmico. Así le decía a Hendrix. Así le decía a Mark Bolan. Entonces ella tiene este disco, güey, que es un disco experimental donde Robert hace toda la música. De hecho participó Brian Eno también en este disco. Ajá. Igual y sale hablando, güey. O sea, ella recita poesías, poemas y todo este rollo. Este disco iba a ser una especie de manifiesto esotérico musical, una obra hablada donde Wally explicaba su visión del universo, los músicos como portales cósmicos y la energía espiritual del rock, pero este álbum nunca se publicó, quedó archivado, inédito. Fripp, confirmó años después que la grabación existe, guardada en algún lugar de Londres, que probablemente jamás verá la luz. O sea, el guitarrista con el que grabó esto dijo, ese álbum existe, pero lo más probable es que nunca salga. Qué triste, ¿no? A mí me gustaría escucharlo. Wally murió en 1991. Su muerte fue discreta, sin titulares ni homenajes masivos, pero para quienes conocieron su influencia, fue como si se apagara una estrella invisible. Algunos dicen que no pudo exorcizar sus propios demonios, que cargó demasiado por demasiado tiempo. Otros prefieren recordarla como una figura de poder, una mujer que caminó entre la música y el misticismo, entre la psicodelia y lo sagrado. Y ahí sigue flotando entre los márgenes de la historia del rock and roll, tal vez como una sombra en la piscina de la memoria colectiva, güey. ¿Qué te pareció esta historia, Pato? Qué loco que cómo hay personas que tienen de alguna manera un talento, sí, o esa estrella más bien, que nace con ellos y hace que se junte con otras personas igual de increíbles, ¿no? Sí, o sea, sí, justo. Porque al final de cuentas a lo que se dedicara, yo creo que ya traía como esa estrellita de una persona especial. Pues sí, o sea, te digo que nació en una familia conservadora y el camino que escogió fue completamente otro. Todo lo contrario, sí. Sí, tal cual, güey. Fíjate que esta historia, esto es una pequeña parte de la historia de Wally. La pueden encontrar, yo creo que en internet más desarrollada, porque tuvo un papel importante en la vida de Bolan, tuvo un papel importante, con sucesos que tuvieron que ver con Hendrix. Ella participó en mucho de esta escena del rock, incluso creo que con Black Sabbath, con Ozzy o algo así, tuvo algo que ver, güey. En esa época empezó a salir toda esta como cultura del esoterismo y de todas las artes místicas, güey, en la música. Black Sabbath, de hecho, igual luego contaremos esa historia, pero Black Sabbath agarró mucho de ese misticismo y mucho de la idea de Crowley, mucho de la idea de Anton LaVey y todos estos personajes, güey, que de alguna manera influenciaron esta cultura tan mística y esotérica, y todo eso lo plasmaron en su música. Hay canciones que hablan explícitamente de esto. Mr. Crowley de la carrera en solista de Ozzy Osbourne habla explícitamente del el personaje de Aleister Crowley. Y este tipo de historias a mí me gusta mucho, güey, porque como que te ponen en perspectiva de cómo eran las cosas antes. En contexto. De cómo eran las cosas antes y cómo funcionaba todo y cómo todo parecía ser tan, no sé, güey, o sea,
No sé si será la nostalgia o qué onda, Natural. pero todo fluía y todo era como así, ¿sabes? O sea, no estoy en contra tampoco hay muchas canciones, mucha música que está muy sobreproducida hoy en día. Son solamente de maneras diferentes de producir, pero creo que esa música de esa época y todo este tipo de historias que acabo de contar se sienten más reales, güey. Se sienten más... Sí. Más como incluso cercanas, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, güey. Pero de repente escuchas un disco de Black Sabbath, güey, y se escucha que te lo están tocando aquí, ¿sabes? O sea, se escucha ese error humano. Sí. Y eso está chido. De vez en cuando, pues como regresar a eso, ¿no? Sí, pues justo como dices, una parte es la nostalgia, pero también la otra era la manera en la que se desarrollaban todos, desde el momento de componer, todo lo que había alrededor de las canciones, de los discos y por ejemplo la influencia que tenían otras personas en los artistas que pues ahora admiramos de esa época. Sí. Y también la relación que había entre ellos, porque siento que había como más fraternidad entre artistas. Sí, mucho más, güey. Pues tan solo lo que me contabas de Bowie y Queen. Ándale, por ejemplo. O sea, el hecho de que Bowie admirara de esa manera a Freddie y viceversa, habla de algo que va más allá, ¿no? Sí. De hecho, ¿cómo era la frase que decía Bowie? Que cuando... Que aceptó, rechazó que unirse a rechazó, Queen. ajá, porque dos reyes no podían vivir en el mismo castillo. O sea, frase matadora, ¿eh? Matadorcísima. Pero bueno, creo que podemos terminar el episodio. Ha Me sido un parece. episodio chido. Esto fue Músicos de Bar. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, es Randomeando, donde están viendo esto. Denle like al video, compártanlo. Comenten aquí abajo qué otra historia quieren que contemos. Uh-huh. Suscríbanse, perdónenme, denle like a Facebook. Estamos como Randomeando. En Instagram estamos como Randomeando Oficial. En TikTok como Randomeando Crew. Y aquí en YouTube como Randomeando. Síganos en Spotify también. Sale como ¿Qué haces qué? Así lo pueden buscar. Y ahí está Músicos de Bar. Ajá. Okay, sí. Es que el de es ¿Qué haces qué? Sí, sí. Y ahí están La Pata Greñuda y que es el Músicos de Bar. Ahí lo pueden buscar. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Músicos de Bar. Y si esta noche sueñan con velas encendidas, burbujas que surgen de la nada, o una mujer de negro que los observa desde una esquina, tal vez es Wally asegurándose de que ustedes estén a salvo. Bye. Lindos sueños.